Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 250. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar en el día de hoy los Salmos 80, 81 y 82. El Salmo 80 es un lamento escrito para ser tocado sobre el arreglo musical de lirios. Noten que este salmo es también atribuido a Asaf, aunque los eventos de este salmo parecen indicar la caída de Israel en el 722 BC. El salmo es estructurado sobre un tema central repetido en los versos 3, 7 y 19, con una forma parecida en el verso 14. El clamor por el resplandor del rostro de Jehová proviene de la bendición sacerdotal en Números capítulo 6 versos 24 al 26. Nos es evidente en este salmo que el salmista percibía que Dios había vuelto su rostro de sobre Israel. La primera parte del salmo, en los versos 1 al 3, eleva un clamor al pastor de Israel, mencionando a José, Efraín, Manasés y Benjamín. La inclusión de Benjamín en este verso probablemente es un intento de asemejar a Israel con Judá, ya que Benjamín era el único hermano de José por parte de padre y madre, pero Benjamín se había situado en Judá, en el reino del sur. Efraín y Manasés eran los dos hijos de José, y debemos recordar que la mitad de la tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán con las tribus de Rubén y Gad. Efraín se quedó en la región del norte de la tierra prometida luego de la conquista de Jericó y Ai. De tal manera, este lamento parece ser sobre Israel. Noten el primer uso del verso 3. En los versos 4 al 7 leemos acerca del pensamiento del salmista en cuanto a la presente condición de su pueblo. Menciona que Dios se airó con sus oraciones y ya no contesta a su pueblo. Al contrario, le dio pan de lágrimas, indicando lamento y luto. El hecho de que sus enemigos se rieran de ellos es una indicación que este salmo pudiera ser un lamento por la caída de Samaria, cual era la capital de Israel, en el 722 BC ante el imperio de Asiria. El verso 7 reitera las palabras del verso 3. En los versos 8 al 13, el salmista compara a Israel con una vid sembrada por el Señor en la tierra prometida. Sin embargo, al pasar del tiempo, la vid quedó indefensa y todos quienes pasaran por su lado le arrancaban sus frutos. Hasta las bestias del campo la devoraban. Esta es una manera poética del salmista de explicar su sentir de que Dios los había abandonado. Los versos 14 al 19 contienen un clamor a Jehová para que vuelva hacia la vid y defienda la obra de su mano en plantar a Israel en la tierra prometida. Noten la mención de la asolación de la viña en el verso 16, cual estaría en línea con la destrucción de Samaria por los asirios. El verso 17 complica la interpretación de este verso por su uso del término hijo del hombre. Lo más probable es que este salmo haya sido escrito en lamento por la caída de Israel durante un tiempo en la cual Judá estuviera recibiendo palabra profética de una caída similar. Si el salmista estuviera al tanto de estas amonestaciones de los profetas, es probable que hubiera estado refiriéndose al presente rey de Judá, descendiente de David, como el hijo del hombre, sobre quien estuviera la mano de Jehová. En ciertas maneras, este verso pudiera señalar un futuro tiempo en el cual el Mesías estableciera su reino firme como descendiente de David y el rostro de Jehová estuviera de continuo hacia él y su pueblo. El salmo termina con la repetición de los versos 3 y 7 en el verso 19. El Salmo 81 comienza con una amonestación para el pueblo de Dios a la adoración y celebración de Jehová. Tal celebración incluye los instrumentos y los cantores. El verso 3 puede aplicarse a varias cosas. Primeramente, como es mencionado, la fiesta mensual de la luna nueva. Se acordarán que Saúl es mencionado como celebrando un banquete para la fiesta de luna nueva en 1 de Samuel capítulo 20. Segundo, algunos han notado el tocar de trompetas asociado con la nueva luna durante el comienzo del mes de la Pascua. Tercero, este salmo es comúnmente asociado con la fiesta de tabernáculos durante el séptimo mes, cual contiene actualmente 3 celebraciones incluyendo la fiesta de trompetas y el día de propicio.
En los versos 4 al 10 incluyen un recuento breve de la manera en la cual Dios rescató a Israel de la servidumbre en Egipto. Es de importancia la mención de Israel como Jacob en el verso 4 y como José en el verso 5. La indicación es que la celebración de lo que Dios había hecho, lo cual era el centro de la celebración de la Pascua y de la fiesta de tabernáculos, ambas de las cuales contienen una lectura del Éxodo, era tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Judá. El verso 6 indica su servicio a Egipto y el verso 7 relata su liberación de sus labores, solo para ser probados en las aguas de Meribá. Se acordarán la murmuración de Israel en las aguas de Meribá y en la ira de Dios contra su pueblo por su murmuración. Hay un Selah al final del verso 7. Los versos 8 al 10 se dirigen directamente hacia la idolatría de Israel y la palabra cual recibieron de Jehová al habitar la tierra. El pueblo de Israel tendría todo cuanto necesitara si tan solamente se ocuparan del servicio a Jehová. El salmo termina en los versos 11 al 16 describiendo cuál fue la promesa para Israel y cómo se negaron a oír la voz de Jehová para entrar en la promesa. Noten los versos 13 al 16 y de qué manera el salmista declara el lamento de Jehová sobre su pueblo, Israel, por no haberle hecho caso. En el verso 12 explica que le entregó a la dureza de sus propios corazones y en los versos finales les explica lo que pudiera haber sido si le hubieran hecho caso y sometidos a su voluntad. El Salmo 82 es descrito como otro salmo de Asaf y se enfoca en la justicia de Dios hacia los opresores de los necesitados y menesterosos. Noten los primeros dos versos, los cuales describen a Jehová sentado en la reunión de los dioses. La palabra traducida en este instante como dioses actualmente no implica otras deidades, ya que no hay otras deidades sino Jehová. Sería una ridiculez asumir que Jehová se sentara entre otros dioses ajenos para razonar con ellos. El término en el hebreo es El o El. Y sin algún descriptivo como El Shaddai, por ejemplo, la palabra puede utilizarse para referirse a hombres en poder como reyes o príncipes. Noten el Selah al final del verso 2. En su lugar, entre los poderosos de la tierra, Jehová los confronta en cuanto a la injusticia. En los versos 3 y 4 da órdenes a defender a los débiles, los huérfanos, los afligidos y los menesterosos. Deberían defender a los vulnerables para que no padecieran a manos de los impíos. Sin embargo, en el verso 5 explica que ninguno entiende el verdadero juicio o la verdadera justicia. El verso 6 es problemático al igual por su uso de dioses. Aquí la palabra hebrea es Elohim en la primera parte y la última línea del verso explicando que son hijos del Altísimo o Elión. De nuevo, aunque estos dos términos son utilizados en varios lugares para describir a Dios mismo, su uso en este salmo es indicativo de hombres en poder sobre la tierra. Varias observaciones en las Escrituras nos ayudarán a entender esto. Primeramente, el envío de Moisés a Faraón en Éxodo capítulo 7, verso 1, en donde Dios le dice a Moisés que sería como Dios Elohim delante de Faraón. Segundo, Romanos capítulo 13, verso 1, en el cual Pablo explica que no hay autoridad sobre la tierra excepto le sea otorgada por Jehová. Tercero, el uso de este mismo verso, Salmo 82, verso 6, por Jesús mismo en su defensa ante los fariseos en Juan capítulo 10, verso 34, donde usa el verso para indicar que no sería blasfemia llamarse hijo de Dios cuando las mismas escrituras se refieren a hombres como hijos de Dios, citando el Salmo 82. Por esto el contexto del verso 7 es importante, indicando que se hablaba con hombres soberbios, quienes pensaban que por supuesto ocupaban autoridad divino, pero tal autoridad no los hacía equivalentes a Dios, ya que estos morirían como cualquier otro hombre sobre la tierra. El salmo termina en el verso 8 con un clamor a Jehová por justo juicio sobre la tierra. Estos han sido los salmos 80, 81 y 82. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.